En la parroquia de mi colonia, el sacerdote que estaba a cargo, viendo la necesidad económica que había en la comunidad, comenzó un proyecto de hacer capillas funerarias para que las familias no gastaran mucho al momento que uno de sus familiares muriera. El proyecto era muy bueno. A un costado de la iglesia, con el apoyo de los mismos colonos, se construyeron 2 capillas de velación para todos los que se inscribieran en ese servicio funerario. El costo era a bajo precio y el servicio digno. Había un hombre encargado de las capillas de velación, de mover al difunto y de hacer todo lo necesario para que todo estuviera en orden en el velorio. Ese hombre era Aurelio. Él tenía aproximadamente 40 años. Era un hombre formal y responsable. Recuerdo que la primera vez que lo vi fue cuando murió mi abuelo. La familia de mi padre contrató los servicios de las capillas de velación, y ese hombre fue el que llegó en la carroza a llevarse su cuerpo. Se me hizo extraño verlo vestido de una manera muy formal. Él era muy educado y trataba a todas las personas con mucho respeto. En ese tiempo tenía 20 años y ya me fijaba un poco más en los detalles. En la familia ya habían muerto varios familiares, pero era muy pequeño y no le daba la atención suficiente. Esta vez fue diferente. Aurelio llamó mi atención por su gran formalidad. Parecía que era una persona que venía de una familia de dinero. No entendía por qué había decidido quedarse a vivir en el barrio, ya que era una colonia popular, y menos dedicarse a los servicios funerarios de la iglesia. El hombre, por su servicio y educación, se había ganado la confianza de todos. Solo yo era quien lo veía con malos ojos, ya que había algo en él que no me hacía sentido. Parecía que disfrutaba realizar ese trabajo. Había que realizar varios trámites para continuar con el funeral. Cuando Aurelio avisó que ya iba rumbo a la capilla, era necesario que hubiese un familiar para recibirlo. Como todos estaban tan consternados, no tenían la cabeza para organizarse. Les dije que yo lo haría. Tenía la intención de estar todo el tiempo posible con mi abuelo. Mis tíos y mis padres estuvieron de acuerdo. Caminé por el parque para llegar al templo, y ahí estaba Aurelio vestido con traje y corbata. Él me saludó de mano, me ofreció sus condolencias y procedió a bajar el ataúd de mi abuelo. No sé si fue una predisposición mía a pensar mal de Aurelio, ya que lo noté que trataba de contener su alegría, porque estaba eufórico. Me saludó en 2 ocasiones sin darse cuenta que ya lo había hecho en mi casa cuando recogió el cuerpo de mi abuelo, y ahora lo hacía 2 veces de nuevo. Se presentó con toda formalidad. Le dije que ya nos conocíamos y procedió a realizar su trabajo. Entre los dos acomodamos el ataúd en el lugar preparado para ello. Aurelio puso 4 cirios en cada esquina. Fue el primero que puso flores sobre su féretro. Eran 4 flores de alcatraz blanco. Creí que ya se iba a marchar, pero se quedó a poner el café en la cafetera y hacer otro tipo de actividades. Cuando terminó, se sentó en una de las sillas que se encontraban en el pasillo y de ahí no se movió, a menos que alguien le pidiese un favor. Estuvo presente todo el tiempo en el funeral. Creí que lo hacía porque él fue un amigo de mi abuelo, así que se me hizo hasta cierto punto normal. En la madrugada, cuando muchas de las personas que nos acompañaron ya se habían marchado, quedamos muy pocos en la capilla. Casi todos éramos los nietos y nietas de mi abuelo. Llegó un momento en que el sueño me empezó a ganar y comencé a dormitar en la banca. Eran alrededor de las 3 o 4 de la madrugada. Desperté por unos minutos y noté que Aurelio no se encontraba en la misma silla en la que se sentó todo el tiempo. La sala de la funeraria se encontraba a media luz, para que los que quisieran dormir un poco lo hicieran en las bancas. Vi a Aurelio parado a un lado del ataúd de mi abuelo. Tenía los brazos abiertos y murmuraba algo que no alcancé a distinguir, tratando de hacer el menor ruido posible. Me acerqué cautelosamente y me paré del otro lado del féretro. Aurelio tenía los ojos cerrados. Me relajé un poco creyendo que estaba haciendo una oración por mi abuelo. Aún así, me quedé ahí, viendo lo que hacía. Yo seguía con mis dudas y mi indisposición a tenerle confianza. Aurelio, sin darse cuenta de mi presencia, estaba tan concentrado que siguió orando con más fuerza, con una voz más ronca de lo normal. Dijo unas palabras que no entendí, no porque no las pude escuchar,
sino porque no las rezó en nuestro idioma. Me quedé confundido por la clase de ritual que hacía el hombre. Luego bajó el volumen de su voz y se quedó unos minutos en silencio. Al abrir los ojos se sorprendió de verme enfrente de él, sin decirle nada. Aurelio me dijo que estaba orando por mi abuelo, porque a partir de las 3 de la madrugada era la hora de las ánimas en pena, las que aún no iban hacia el más allá, y lo que hacía era protegerlo para que ninguna de ellas quisiera apoderarse de su espíritu. Si el espíritu de mi abuelo, o lo que yo reconozco como su alma, ya no estaba en este plano, mucho menos en su cuerpo, esa era la idea que yo tenía de las personas que morían. Pero Aurelio se encargó de demostrarme lo contrario, no en ese momento, porque al sentirse descubierto, se disculpó y se alejó con rapidez de la sala. Se fue de nuevo a sentar a la misma silla, y desde ahí no dejó de mirarme, como si él se hubiese dado cuenta que yo no le tenía confianza. El funeral de mi abuelo terminó cuando sepultaron su cuerpo en el cementerio. Aurelio se quedó en la parte de atrás, cerca de la carroza, cuando los sepultureros comenzaron a introducir el cajón. Miré hacia donde estaba. Él tenía los ojos cerrados y movía sus labios. Las personas que se dieron cuenta que Aurelio estuvo orando, se lo agradecieron mucho, pero yo tenía la duda clavada de qué era realmente lo que hacía. En apariencia, todos creyeron que genuinamente estimaba a mi abuelo, así que casi toda la familia antes de marcharse se acercaron a él para agradecerle. Hubo quienes le dieron una propina por su excelente servicio. Al llegar a casa, el ambiente no era el mejor. Se respiraba un aire de tristeza y de nostalgia por la ausencia de mi abuelo. Fui imprudente al decir las sospechas que tenía acerca de Aurelio. Les dije lo que sucedió en la madrugada, el cambio que tuvo de su voz, así como su actitud extraña, pero nadie me creyó. Todos me dijeron que todo era producto de la mala idea que le tuve desde un principio, y que no era justo porque el hombre se portó de lo mejor con cada uno de ellos, sobre todo con mi abuelo. Me quedé callado y me fui molesto a mi habitación. Ese día no inició el novenario en honor a mi abuelo, sino hasta el día siguiente. Mi familia era de tradiciones muy religiosas, así que decidieron asistir durante los 9 días primero a misa y después rezar el rosario en la casa del abuelo. A esa edad yo no era la persona más devota, ya no iba a misa, ni tampoco formaba parte de los rituales de la iglesia, pero en esta ocasión asistí cada día a misa para honrar la memoria de mi querido abuelo. Cuando comenzó la misa, me llamó la atención ver a Aurelio, que desempeñaba el rol del sacristán, apoyó al sacerdote, recogió la limosna y estuvo al pendiente de leer la lectura de la Biblia. Al salir de misa, se acercó a toda la familia y se fue con nosotros a rezar el rosario. Yo no le podía quitar los ojos de encima, tanto que Aurelio se dio cuenta, pero él siguió metido en su papel de ser el gran amigo de la familia. Después de terminar el rezo, mi familia ofreció una bebida caliente y un aperitivo. Hubo un momento que perdí de vista a Aurelio y lo fui a buscar por toda la casa. Cerca del baño escuché que 2 personas tenían una conversación en voz muy baja. Era la voz de un hombre y de una mujer. Con mucho cuidado me acerqué detrás del baño y encontré a Aurelio. Él se molestó un poco, me dijo que ya lo dejara en paz. Desde que inició el funeral no lo había dejado de mirar de forma inquisitiva, que dejara mis paranoias de adolescente y me portara como el joven maduro que era. Sin hacerle caso, le pregunté dónde estaba la mujer con la que platicaba. Él puso una cara de extrañeza. Me dijo que ya hasta le inventaba cosas. Él se encontraba solo fumando, se salió al aire libre para no molestar al resto de las personas. Busqué por todas partes, sin poder encontrar a la mujer que escuché, porque en esta ocasión no tenía ninguna duda, había alguien más con Aurelio. Lo único que no me quedó claro fue a dónde se había marchado. Los días siguientes fueron lo mismo. Nunca logré demostrar las cosas extrañas que hacía Aurelio. Preferí alejarme de todo y ya no tener ideas conspiradoras. Eso era lo que me decía mi familia. Después que terminó el novenario, fue posible dejar de ver a ese hombre. Me sentí más tranquilo sabiendo que él estaba alejado de la familia. La primera noche que ya no se rezó el novenario, yo soñé con mi abuelo.
No tengo el recuerdo claro de qué fue exactamente lo que soñé. Lo único que se me quedó grabado fue verlo en un lugar en el que había agua. Parecía una laguna, un lago o un río, y vi el rostro de mi abuelo. Él tenía miedo, en sus ojos y su boca lo pude notar. Desperté al darme cuenta que me encontraba en mi habitación y que todo estaba en orden. Me fui calmando. Creí que todo había sido un mal sueño. Me fui quedando nuevamente dormido. Tuve la sensación de sentir mi sábana húmeda. Me levanté y al tocarla me di cuenta que sí estaba mojada. No había sido yo. Acerqué mi nariz para ver de qué se trataba, y al parecer solo era agua. Me senté sobre la cama para entender por qué mi sábana se encontraba en ese estado, pero no pude encontrar el motivo. Quité la sábana de la cama y me volví a dormir de nuevo. Lo extraño fue que ese sueño se repitió noche tras noche. Siempre era lo mismo. Veía a mi abuelo dentro del agua. Al despertar había humedad. Ya no quise dormir en mi habitación. Me fui al sofá de la sala y ahí dejé de soñar y de amanecer con la ropa húmeda. Las capillas funerarias quedaban del lado del parque en el que se encontraba la parroquia. Así que, cuando había luz en el interior de la capilla, sabía que velaban un cuerpo. En ocasiones, las personas abrían las ventanas y era posible ver hacia dentro de la capilla. Una vez que salí muy temprano a correr, vi las ventanas abiertas de la capilla. Me acerqué por curiosidad. Vi que Aurelio se encontraba a un lado del ataúd del difunto. Hizo exactamente lo mismo que con mi abuelo. Aunque estaba de espaldas, pude escuchar que Aurelio murmuraba algo. Ya no se me hizo raro. Decidí quedarme a ver qué más hacía. Luego sucedió algo inexplicable, algo que nunca lo hubiese creído si no lo viera. Iban a ser las 6 de la mañana. En la sala había muy pocas personas. La mayor parte estaban entre dormidos y despiertos. Aurelio tuvo la libertad de hacer el ritual, y vi cuando una especie de humo o bruma blanca se movió alrededor del difunto. No podía creer que eso fuera verdad, y noté que Aurelio hacía un movimiento con sus manos para manipular el humo. Luego desapareció. No entendí lo que hacía el hombre, ni tampoco qué fue ese humo blanco. Luego, Aurelio dio por terminado su ritual y salió de la sala funeraria. Me quedé por un rato más viendo a ver si regresaba, pero ya no lo hizo. Seguí mi camino para continuar corriendo y vi cuando se subió a la carroza y se marchó. Al llegar a mi casa me encontré con mi madre. Le conté lo que vi en la funeraria y le dije que ese hombre era muy extraño y hacía rituales raros con los muertos, algo turbio. Pero mi mamá se molestó conmigo. Me dijo que ya le había agarrado idea a Aurelio, y cuando eso sucedía, no había forma de que cambiara de opinión. Ese hombre era muy gentil con los familiares que tenían una pérdida, dedicaba más tiempo del necesario a las familias, y yo salía con mis tonterías. Los sueños que tenía con mi abuelo no terminaron, no sucedían todos los días, pero cuando lo hacía, el sueño era el mismo y amanecía con la cobija o la sábana mojada. Traté de ya no pensar en Aurelio y olvidarme de él. Realmente lo que hacía no era nada de mi incumbencia. Con lo que no contaba fue que asistí muy pronto a un funeral, ya que el papá de mi mejor amigo murió en un accidente automovilístico. Estuve con mi amigo todo el tiempo, porque a toda la familia les sorprendió, y no podían aceptar la muerte del señor. Aurelio, cuando me vio, me saludó amablemente. Yo no respondí de la misma manera y no le quité la vista de encima. Aurelio se comportó igual que en el funeral de mi abuelo. Ya muy entrada la noche, tomé mucho café para no dormir. Cuando la sala funeraria estuvo casi sola, fingí que estaba dormido y Aurelio no tardó en entrar en acción. Hizo lo que acostumbraba y esta vez me quedó muy claro que una bruma blanca se movió alrededor del féretro. Y Aurelio pudo capturar lo que sea que fuese eso. Al terminar, miró hacia todas partes y al no sentirse descubierto, salió de la sala. Con sigilo lo seguí y vi cuando se subió a la carroza y se marchó. Ya no quise decirle nada a nadie, ni siquiera a mi amigo, porque notaba que todos me veían con malos ojos al hacerles un comentario de él. En cuanto amaneció, fui a la casa del sacerdote. Era urgente que le dijera lo que sucedía con Aurelio. El hombre me escuchó con paciencia. Le conté que Aurelio hacía algo muy malo con los difuntos,
una especie de ritual siniestro. Creí que el padre sí me iba a creer y a escuchar, pero él me dijo que Aurelio lo único que hacía era apoyar a los familiares dolientes, así como al difunto, y que no había nada de malo en lo que hacía. Detrás de las capillas le habían dado un cuarto para que él viviera ahí. Aurelio lo acondicionó de tal forma que ya era su hogar ese pequeño cuarto. El sacerdote me hizo hincapié que no dudara de la gentileza de Aurelio y que dejara de ver cosas extrañas en donde no las había. Ya no quise hablar ni decirle a nadie lo que veía en Aurelio. Si el sacerdote no me creyó, nadie lo iba a hacer. Lo bueno fue que ya no fue necesario que asistiera a ningún funeral de la colonia. Ningún familiar, ni tampoco algún conocido murió, por lo que dejé de verlo por un buen periodo de tiempo. Lo único malo fue que no dejaba de soñar con mi abuelo. No sucedía todas las noches, pero cuando lo soñaba era siempre lo mismo. Una noche en la que dormía plácidamente, escuché que alguien me habló por mi nombre. Me llevó tiempo despertar porque creí que solo era un sueño. Esta vez mi nombre lo escuché de forma insistente. Con dificultad abrí los ojos y no podía creer que mi abuelo estuviese enfrente de mí. Era tal como lo recordaba, solo que estaba más delgado y pálido, pero su voz era la misma que yo conocía. Sobresaltado, me incorporé de la cama y me quedé viéndolo atentamente. Estaba asustado, paralizado por el miedo. No podía creer que el alma de mi abuelo no podía descansar y que a través de esos sueños él se quería comunicar conmigo. Mi abuelito no hablaba, solo me miraba con tristeza. Con voz temblorosa le pregunté qué necesitaba. Yo era su nieto y podía ayudarlo, pero no sabía cómo hacerlo. Si le era permitido decirme qué le sucedía, intentaría hacerlo. Mi abuelo no me dijo nada, solo me miró fijamente y se fue desvaneciendo poco a poco. Me quedé helado por lo que vi. Las manos me seguían temblando por la impresión. Me levanté porque ya no me pude dormir, y al bajar mis pies descalzos al piso, sentí que había un charco de agua, precisamente en el mismo lugar en el que vi parado a mi abuelito. A la mañana siguiente no sabía cómo decirle a mis padres lo que sucedió en la noche. Creí que si les comentaba lo sucedido no lo iban a creer, aunque tampoco sabía qué pasaba, ni cómo ayudarlo, por lo que le conté todo a mi mamá. Contrario a lo que esperaba, ella se persignó y me dijo que era necesario rezarle una novena por el descanso eterno de su alma, y también mandarle a hacer varias misas consecutivas para pedir por él. No estaba seguro si eso iba a funcionar, pero no sabía qué más hacer. Mi madre se encargó de mandar a hacer sus misas, y en casa se rezó el rosario todos los días. Eso no funcionó. Yo seguí soñando con mi abuelo. Ya no lo volví a ver en la madrugada, pero aún así sabía que el alma de mi abuelo no tenía reposo. Cuando regresé al templo para pedir por mi abuelo en las misas, se me hizo raro no ver a Aurelio.